el estado de conciencia, el estado mental de ese ser. Entremos ya con esta base a comprender y a tratar de deslucidar qué es lo que involucra esta alegoría. A muchos se nos enseñó lo que la gran mayoría piensa, que Eva significa y representa a la mujer como sexo, ¿cierto? Y Adán representa al hombre como sexo. Pero no es así. No son dos personas diferentes, sino que se están refiriendo a la misma persona. No es uno femenino, no es otro masculino. Es cada ser humano. Cada uno de nosotros es Adán y es Eva. Se refiere a todos los seres humanos, a ti, a mí. Adán representa el cuerpo y Eva representa la mente humana, que consiste del intelecto y en este caso también de la naturaleza emocional. Y por eso el relato nos está contando que Eva comió de cierta fruta y como resultado de dicha acción, ella y Adán fueron expulsados del paraíso, incurriendo en todos los dolores y problemas que la mayoría tiene hoy en día. Pero cuando estamos identificando que se refiere a una misma persona en su aspecto mental y en su parte física, ¿cómo podemos comprender más esto? Esta es la gran parábola porque establece la gran ley. Es una ley universal y la establece de un solo golpe. El hecho de que el cuerpo no puede experimentar nada que no aparezca primero en la mente. Es decir, que cualquier cosa que ocurre en tu cuerpo, primero tuvo que haber un estado mental, tuvo que haber un pensamiento que atrajera hacia ti y se manifestara en el cuerpo. Si la mente puede albergar alguna convicción, los efectos aparecen en el cuerpo. Así que no fue por casualidad que quien comió primero de la fruta fue Eva y no Adán. ¿Por qué? Porque ante cualquier cosa que nosotros querramos hacer, ¿qué hacemos primero antes de hacerla? Exactamente. Esa es Eva actuando. El cuerpo no puede hacer nada a la mente, porque es un efecto y no una causa. Por eso es que cuando el cuerpo le dice, estate quieta, se pone loca, aunque ustedes se aquieten. Por eso ese es un trabajo del ser. Es diferente. Por eso el cuerpo no puede hacer que la mente se aquiete. Eso solo lo puedes hacer tú cuando descubres tu verdadero ser. El cuerpo que cada uno de nosotros ha ido conformando es la sombra moldeada por la mente. Tú puedes haber tenido una nariz linda, preciosa cuando estabas chiquito y todos te empezaron a decir, mira qué narizón sos. Sí, soy narizón. Y te ibas a ver al espejo, sí, soy narizón. ¿Qué narizón soy? La nariz te empezó a crecer. Tú le fuiste dando forma a la nariz. Así se moldea tu cuerpo. Así atraes también las enfermedades. Así atraes todo en tu vida. Porque el cuerpo de cada uno de nosotros refleja lo que la mente piensa. Y eso se atrae. Observen también que la palabra cuerpo, soma, significa la personificación completa del sujeto e incluye tanto su cuerpo físico como el ambiente material que le rodea. Tú atraes a tu vida todo lo que piensas.
Es conocida como una de las leyes universales que se llama la ley de mentalismo. Y aquí la está planteando Génesis de entrada. La gran ley de la naturaleza humana establece que las circunstancias que te rodean en un momento determinado son la expresión externa o el reflejo de tu propia conciencia, mente y subconsciente. Qué bonito está esto. Porque si en estos momentos de tu vida hay algo que no te gusta, que está ocurriendo en tu trabajo, en tu hogar, en alguna relación, y eso no te agrada, ¿cómo puedes hacer para que desaparezca? ¿Cómo fue que apareció en tu vida ese tipo de circunstancia? ¿De pura casualidad? No, la casualidad no existe. Todo es causalidad, causa y efecto. Lo estuvieron viendo en el PowerPoint de entrada. Es otra gran ley. Entonces tú lo atrajiste a tu vida, esa situación inarmónica que puedas estar experimentando en este momento, pensándolo, trayéndolo primero a la mente. ¿Por qué? Porque Eva puede causarles problemas a Adán, la mente al cuerpo, pero Adán no puede hacerle nada a Eva. Es decir, el cuerpo no puede hacerle nada a la mente. Si la mente no come primero la fruta prohibida, la conexión que haces con el temor, con el miedo, con la avaricia, con el enojo, tu vida, tu encarnación será armónica y libre. Pero todo lo que la mente consuma o alberga tiene que aparecer en el cuerpo. Y cuando tienes temor, miedo, ¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? Todo tipo de problemas. Aparte de los problemas mentales de psicosis que pueden darte, empieza a manifestarse como estrés, dolor, angustia a nivel del plexo solar. Te da gastritis, colitis, etcétera, un sinnúmero de cosas. Por esa misma ansiedad que la mente te está atrayendo. Pero les estaba planteando la circunstancia que pueden atraer ustedes a su vida por haberla pensado, ¿ya? Que Eva trae a nuestra vida, la mente. Si la situación no nos agrada, no es armoniosa, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que despensar. ¿Para qué? Para que esto desaparezca. Pero lo que ocurre es que cuando nos encontramos en una situación inarmónica, en lugar de despensar, lo que hacemos, pensamos más en eso. ¿Cómo salimos de este embrollo? ¿Cómo salimos de esto? Y con eso lo que empiezas a hacer es darle poder, alimentarlo, darle fuerza. Vamos a examinar los detalles en orden lógico para que lo comprendamos cabalmente, con cierta profundidad. Cada uno de los detalles que ya leímos es importante e instructivo y nos dan una clave importante para entender nuestra propia naturaleza. Pero siguen siendo secundarios al tema central, que es que este universo es mental y que es la mente la que produce todos los fenómenos. Por eso es un instrumento valiosísimo y la tenemos que tener tranquila, relajada, para que esté aguda y creativa en los momentos que nosotros lo necesitamos. Examinemos lo de la fruta, la naturaleza de la fruta. ¿Qué clase de árbol se especifica? Excelente, ninguno. Ninguno que conozcamos. Pero ahí sí especifica un tipo de árbol. Dice que se llama el árbol del conocimiento de lo bueno
y lo malo. El relato dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento, y no cualquier conocimiento, sino que del bien y del mal no comerás, porque el que día en que coma, te mueres. Es cierto, árboles de este tipo no crecen literalmente en la tierra. Y por eso es difícil concebir esto también. No sé cómo lo concibieron como un relato real. Tiene sentido en una alegoría y fue escrito para que se tomara como tal. ¿Verdad que es difícil entender cómo pudieron creer que esto era tan literal? Pero así es. Pero se dice de que por comer de este árbol se da la caída del hombre. Pero eso también hay que comprenderlo. Es algo extraño ver a Dios prohibiendo a sus criaturas comer el fruto del árbol del conocimiento. Parece algo muy contradictorio. Poder que nos preguntemos, ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de padre es aquel que está en contra de que sus hijos crezcan en conocimiento y en sabiduría? ¿Cuántos de ustedes no regañan a sus hijos porque no se quieren levantar para ir a la escuela o al colegio? ¿O no? Hacer las tareas, estudiar. ¿Y cómo es eso que Dios no quiere que Adán ni Eva tengan y adquieran conocimiento del bien y del mal? Porque todavía les pregunta el niño: ¿y para qué voy a ir a la escuela? ¿De qué me sirve? Para que sepas qué hacer, para que seas una buena persona, seas triunfador y no seas un fracasado, el mal, no seas haragán, ¿cierto? Pero ¿qué clase de Dios es un Dios que pueda decir eso? Hay que comprenderlo. Esto significa claramente que si nos entregamos al conocimiento del bien y del mal, sufriremos. Porque dice: morirás. O sea que si albergamos pensamientos buenos y malos, tendremos problemas. Esta historia ha preocupado a muchos. ¿Por qué Dios tuvo que prohibir el conocimiento? Si hacemos un poco de reflexión, podemos aprender que crear un par de seres humanos adultos, que no tuvieron niñez ni juventud, totalmente inexpertos, porque no pasaron a través de eso, y luego castigarlos por una transgresión cuya naturaleza les era imposible de entender, no sería algo sabio, no sería algo inteligente. El punto está, como lo estamos diciendo, que lo comprensible es que al entender, al comprender, al llegar a tener conocimiento del bien y del mal, o sea, del par de opuestos, vas a sufrir. Y al sufrir, vas a morir. El problema descansa precisamente en la fruta mixta. Porque si ustedes se dan cuenta, no es un árbol del conocimiento del bien. Ni siquiera es un árbol del conocimiento solo del mal, que hubieran dos árboles distintos. ¿Ustedes han visto un árbol que dé mangos y naranjas? Nunca lo han visto. Ni yo tampoco.